El cuento. ¿Qué es el cuento? El cuento es una narración breve de género literario, de ficción, es decir, que no es real, es fantasía. ¿Qué aprenderemos hoy? A reconocer que es un cuento, a identificar las partes del cuento, escribir un cuento libre. Antes de comenzar, responde, ¿cuál ha sido el cuento que más te ha gustado? ¿Has escrito o inventado cuentos? ¿De qué se trataban? En el cuento se relata una secuencia de hechos o acontecimientos en los que participan los personajes. El cuento tiene personajes como los tres cerditos, Caperucita y el lobo, la Bella Durmiente y muchos otros. Tiene un argumento sencillo y por lo general está dirigido a los niños. Vamos a ver ahora las partes que conforman el cuento. Primero tenemos el planteamiento o inicio. En esta parte se muestran a los personajes del cuento y se muestra también la normalidad de la historia, es decir, la historia sin ningún problema. Por ejemplo, en el caso de los tres cerditos, cuando están construyendo su casita para vivir en ella. Otra parte del cuento es el nudo o desarrollo, donde surge un conflicto o problema. Es cuando las cosas se empiezan a poner difíciles. En el caso también de los tres cerditos, es cuando el lobo viene y se los quiere comer. Y como no se deja, les quiere destruir su casa. Ese es el nudo y el personaje central empieza en conflicto por alguna razón, como lo vemos con los tres cerditos. Finalmente, tenemos el desenlace o final. Es el clímax o la parte más emocionante de la historia. Y también la solución. Por ejemplo, el clímax de la historia de los tres cerditos es cuando el lobo se los quiere comer, pero él se mete por la chimenea, ya que no puede derrumbar la casa de ladrillos, y baja y se quema en el agua hirviendo, y se va. Es entonces cuando se da la solución y la historia vuelve a la normalidad. Otro ejemplo de solución es en los cuentos de las hadas, cuando el príncipe y la princesa viven para siempre felices. No debemos también de olvidar que en el cuento tenemos que tomar en cuenta al narrador, es decir, quien narra el cuento. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Reforzar los textos literarios, el cuento con sus características, realizar lectura compartida de un cuento y responder a preguntas a partir de él. Los textos literarios, ya dijimos anteriormente, son narraciones en las cuales el autor denota emotividad, busca llamar la atención en sus lectores por la manera de decir las cosas. Tenemos varios tipos de textos literarios, por ejemplo, el cuento, la leyenda, el mito, la fábula, la novela, los poemas. El cuento es un texto que refleja partes de nuevas vivencias y se encuentra con un argumento, un desarrollo y un desenlace. El cuento dijimos que tiene un inicio. Ese inicio se encuentra al principio del cuento. Se presenta el lugar en donde ocurre y los personajes principales.
También ya vimos que tiene un desarrollo. En el desarrollo se presenta el conflicto del cuento y en donde suceden los hechos. Al final del cuento, que es el clímax, se da esa importante palabra que estamos viendo aquí, donde finaliza la narración, dejando un final abierto o no. El final puede ser feliz o no. Casi siempre en los cuentos el bien se impone contra el mal. Ahora ustedes tienen que inventar un cuento ahí en su libreta de doble raya, una letra muy bien hechecita como ustedes lo saben hacer. Pero para ello van a completar la pregunta, ¿qué pasaría? Y ustedes lo que quieran narrar es lo que van a escribir aquí. Ejemplo, ¿qué pasaría si vieras al conejito de Pascua? Responde la pregunta creando una breve historia, no precisamente lo que está aquí, sino lo que ustedes quieran inventarse. Finalmente aquí les pongo las partes que conforman el cuento para que no las olviden. Aquí lo podemos ver, tú puedes crear lindos cuentos, solo utiliza tu imaginación. Ustedes tienen mucha imaginación, lo pueden hacer muy bien, son muy listos, ya se los he dicho, y lo pueden realizar allá en su casa. Para ello también deben recordar las partes, aquí está el inicio, el nudo y el desenlace. No olviden que el inicio empieza siempre con que había una vez, el desarrollo o el nudo, con lo luego y finalmente el final de la historia. En su libreta van a escribir qué aprendieron en esta asesoría, de qué manera podemos utilizar un cuento, cuáles son las principales características de los cuentos. Aquí les dejo también un video de un cuento para que lo escuchen, lo vean y se den cuenta qué hermosos son los cuentos, aunque sean de ciencia ficción, pues qué enseñanza nos deja. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga. Y no olviden que la próxima vez que nos veamos en la asesoría, traerme sus trabajos para adornar el salón, principalmente los que no lo han traído, realizar el proyecto de su libro de formación cívica y ética de la página 4 a la 9 y que en este mes de septiembre ustedes lo estén pasando muy bien, lo disfruten porque es el mes de nuestra patria y no olvidemos que tenemos que seguir pidiéndole a Dios por la paz, ya que este mes está dedicado a ella. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.